Quisiera agradecer a Luis por haberme invitado y como dijo muy bien Nahuel, felicitar a la regional por la realización de este evento. Vengo a contarles cuál es la experiencia que tenemos en el grupo sobre manejo sitio específico de cultivos, pero centrado en la agronomía. Yo sé que hoy estuvieron discutiendo mucho de la tecnología y bueno, yo soy profesor de cereales, agrónomo, y mi énfasis y mi esfuerzo, junto con el del grupo de investigación, está en cómo hacemos para que los cultivos aprovechen la variabilidad espacial. Esta es un poco la idea. Y dentro de los principales cultivos de los que voy a hablar, que van a ser de trigo, de soja, de maní y de maíz, en maní vamos a simplemente mencionar una hipótesis, que hemos visto que se adapta a cambiarlo espacialmente, y eso se traduce en aumentos de rendimiento, en aumentos de eficiencia, en aumentos de mejora en los resultados económicos del manejo de los cultivos. Así que vamos a avanzar en eso. Y para esta discusión me gusta una aproximación teórica del ingeniero Cisneros, profesor de la Universidad de Río Cuarto, especialista en suelos, que él dice, ¿cómo hacemos para optimizar la productividad del cultivo punto a punto dentro de un campo? El eje de esa optimización es entender la relación suelo-planta-ambiente para cada uno de esos sitios, y él sugiere el uso del triángulo. El triángulo en física es posiblemente la estructura más fuerte que exista, por eso vieron que muchas de las cabreadas y estructuras que nos manejamos tienen esta forma triangular, y la idea del triángulo es que debemos ajustar las funcionalidades que tiene el suelo con el ambiente para la productividad. O sea, un sitio va a diferir del otro en la medida en que el espacio físico, la disponibilidad hídrica y la disponibilidad nutricional cambian. Obviamente, estas características interaccionan entre sí, dando resultados, como muy bien mostró Nahuel, múltiples diferencias productivas a escala espacial dentro de un lote. Y la pregunta es, ¿todos los lotes presentarán esta variabilidad? La respuesta es, en la región pampeana, prácticamente sí. Hay muy pocos sitios donde el espacio no altera estas relaciones. Entonces, la idea principal es entender cómo funciona esto dentro de cada lote y dentro de cada punto dentro de cada lote. Porque cualquier manejo agronómico que querramos hacer de un cultivo va a depender de en qué medida esto varíe. Como muy bien dijeron recién, y esto lo vamos a pasar medio rápido porque lo explayó bien Nahuel, el objetivo es al menos delimitar ambientes de producción. Estos ambientes que pasan a ser discretos y con algunos modelos se pueden volver continuos, tratan de representar esa variabilidad de la interacción entre la disponibilidad de espacio físico para el crecimiento radical, la oferta hídrica y la oferta nutricional. Esto se puede delimitar a través de las series de suelo clásicas, si tienen una representatividad territorial acorde a lo que el suelo muestra, o lo podemos hacer a través de estudios de la dinámica hídrica de una napa freática, que podemos expresar claramente, luego se expresan en una productividad diferencial de un cultivo. Este caso donde la napa se fue muy abajo, en un año muy seco, nos representa una muy baja productividad del cultivo que viene detrás. Entonces, entender esa variable de síntesis es la que me permite hacer las mejores zonificaciones. Entonces, charlábamos hace un rato afuera y discutimos en la universidad. El ingeniero agrónomo para el año 2050 tiene que manejar Big Data, inteligencia artificial. No, eso déjenselo a los electrónicos y a los especialistas en sistemas. El ingeniero agrónomo del año 2050 tiene que entender la agronomía de la misma forma que la entendimos originalmente, con más suelo, más clima, más física, más química, porque el resto lo va a hacer solo el sistema. Ahora, ¿qué herramienta le vamos a poner? ¿Cuáles van a ser las capas de información que le vamos a dar a los sistemas inteligentes para que
realicen estos trabajos, las que el agrónomo considere pertinentes. Así que por eso esto hay que resaltarlo, hay que volver a agarrar, a caminar los lotes, a patear los lotes, a entenderlos agronómicamente. El relieve es la madre de toda la variabilidad de la provincia de Córdoba. Esta foto en vertientes, está el productor sentado acá, está mostrando cómo el relieve me cambia las características del cultivo. Entonces el relieve es una capa de altísima información. Las imágenes satelitales supervisadas localmente. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ir a los lotes, hay que hablar con los productores, hay que hablar con los maquinistas. Desde oficinas en Buenos Aires no podemos saber lo que está pasando. ¿Por qué? Porque pudieron haber eventos de granizo, de plagas, de malezas, de enfermedades, etc. Son hermosas las imágenes satelitales, pero tenemos que tener este trabajo. Esto nos permitiría poder identificar variabilidad, como mostraron hace un ratito, muy bien, y a partir de ahí definir zonas de manejo. Pero fíjense qué está pasando ahí. Alguno metió un ensayo ahí, y eso escapa a lo otro. Y ese que metió el ensayo, ¿cómo me entero yo que uno metió un ensayo ahí? O que no se le escaparon las malezas en un barbecho, cuando hablo personalmente con él. Todas estas plataformas automatizadas, que son muy útiles, si están despersonalizadas, dejan de serlo. Es una sugerencia. Luis, me invitaste a un simposio. Un simposio es donde algunos que conocemos algo del tema ponemos temas en discusión. Entonces tenemos que supervisar humanamente todo lo que estamos haciendo. Sondas de electroconductividad y elevación, excelente combinación, Nahuel las mostró recién. Entre otras cosas, estas dos capas de información, ¿qué nos van a dar? La capacidad de retención hídrica y la capacidad de infiltración. Dos características íntimamente ligadas a la oferta hídrica. Darío Boreto, en su tesis de maestría, a partir de estas fuentes de información, estableció para años climáticos característicos dos mapas de oferta hídrica. Esto quiere decir que entre 1000 milímetros de agua y 752 milímetros de agua en este lote, un cultivo de soja en la campaña 2009-2010 pudo disponer. Luego, la eficiencia con la que lo use o cómo le haré el manejo para que se aproveche de ese agua dependerá de lo que agronómicamente hagamos. Hoy podemos construir estos mapas gracias a la información previa. Lo mismo podemos hacer en maíz, el mismo lote en la campaña siguiente. La oferta hídrica bajó porque lo que bajó también fue la precipitación. Ahora, la variabilidad espacial de la oferta hídrica permite armar mapas de rendimiento posible de obtener a partir de eso, para determinada oferta hídrica. Muy similar a lo que mostró Nahuel Peralta recién, solo que ellos lo hacen con múltiples capas de información, le agregan algunas más, estas son las que más mandan en esa característica, y le agregan escenarios climáticos. Lo que hace uno es jugar con la oferta de lluvias a esto. Este sería el mapa de rendimiento de maíz simulado a partir de esta oferta hídrica, y este fue el mapa de maíz cosechado en esa campaña. Lo mismo podemos hacer con el cultivo de soja en distintas campañas agrícolas, siempre sobre el mismo lote. Esta tecnología ya está y está libre, está disponible, todos la podemos utilizar. Entonces, el tema es, si uno tiene esto, puede identificar zonas en las cuales yo hago cosas distintas. La pregunta es, ¿qué hago en esas zonas? Recién Nahuel mostró algunos modelos de cuántas plantas poner, cuántos kilos de nitrógeno poner, sobre todo en el cultivo de maíz. Yo voy a mostrar cosas también en otros cultivos. La discusión es, una vez definido el potencial de rendimiento como la combinación punto-año, ¿cambiamos la fecha de siembra? ¿Cambiamos la genética? ¿Cambiamos la densidad? ¿Cambiamos la nutrición? ¿Manejamos sanitariamente el cultivo? ¿Lo cosechamos de manera diferencial? En este contexto, es muy importante para cada cultivo jerarquizar, poner estas decisiones de manera decreciente, desde la que más me impacta en la economía a la que menos me impacta en la economía. Siempre decimos en los cursos,
Cuando nació la agricultura de precisión, todos pensamos en hacer fertilización variable. Sin embargo, en el caso del cultivo de maíz, la decisión de máximo impacto económico es fecha de siembra variable. Y luego lo vamos a mostrar. Y así, cada una de estas con cada uno de los cultivos. Justamente la jerarquización dependerá de cada cultivo y de la intensidad de la variabilidad espacial que cada uno tenga. Dicho esto, vamos a discutir algunas estrategias de manejo para cada uno de los cultivos. Por ejemplo, modificar fecha de siembra y modificar densidad, ¿tendrá impacto productivo en el cultivo de trigo? No. ¿Por qué? Porque la fecha de siembra, acorde al ciclo, será la mejor aquella que me dé la mejor fecha de espigazón. Y la fecha de espigazón va a depender del ambiente. Por lo tanto, la fecha de espigazón es única. Y la fecha de siembra va a ser la misma. Entonces no hay cambios en la variabilidad espacial que pueda llegar a modificar a través de la fecha de siembra el rendimiento de trigo. ¿Se entiende el concepto? Justamente el trigo es el cultivo más plástico de los que sembramos en términos de densidad. Presenta múltiples características de plasticidad foliar y plasticidad reproductiva. Por lo tanto, ningún cambio en la densidad de siembra impactará sobre el rendimiento del cultivo en los rangos de densidades que solemos utilizar. O sea que ya son dos estrategias que escaparían a la agricultura de precisión. ¿Qué ocurre con la genética? No lo sabemos. Lo estamos empezando a mirar. ¿Qué ocurre con la nutrición? Mucho del impacto de la agricultura de precisión en el manejo de trigo va a estar a nivel nutricional. ¿Y qué ocurre con la sanidad y la calidad? También, pero hay que estudiarlo. Por ejemplo, espacio físico. ¿Se acuerdan? Una de las 3 patas. Espacio físico para el crecimiento de las raíces. Es preocupante la cantidad de suelo compactado que tenemos. Pero es preocupante. A mí me encantaría que todos ustedes en los campos con los que trabajen agarren una pala y vayan a mirar las raíces. Y diferencien cuántos cultivos tienen las raíces afectadas y cuántos no. Y van a ver que la mayoría está complicado. Bueno, hay que empezar a trabajar esto. O con raíces, con manejo de cultivo de servicios, con rotaciones o con labranzas. Miren el impacto del uso del paratil contra no paratil en el cultivo de trigo. Lo vemos con el mapa de rendimiento simplemente. Y estas experiencias se multiplican. ¿Por qué? Porque los suelos se nos están compactando de manera peligrosa. Fíjense qué pasa cuando vemos una imagen de un ensayo de fertilización con N en trigo. Miren los niveles de sensibilidad que tenemos en el trigo frente a la nutrición. Y cómo eso se puede cambiar ambientalmente. El mejor modelo de diagnóstico de nitrógeno del trigo para nuestra zona es y fue el balance de nitrógeno. Y el balance de nitrógeno lo podemos hacer para cada uno de los ambientes. Podemos ir y muestrear la oferta de nitrógeno e inferir el rendimiento posible de obtener en cada ambiente. Y a partir de ahí, con el balance, hacer una variabilidad, una oferta variable de nitrógeno para el cultivo de trigo. Un ejemplo de esto lo hicieron Cecilia Serliani y Rafael Navile en la zona de Cabrera, en la cual evaluaron 3 dosis de nitrógeno y estimaron las funciones de producción por zona de manejo y coinciden con esto de que estamos diciendo, ¿no? Los ambientes más pobres, en los años húmedos van a demandar mayores niveles de nitrógeno que los ambientes más pobres, más ricos. Hay que tener mucho cuidado cuando nos vamos a rendimientos altos de trigo, porque ya tuvimos la experiencia, que antes no nos ocurría, de que se nos cae el nivel de proteína en grano. Cuando inicialmente aumentamos el rendimiento por fertilización, indefectiblemente aumentan la cantidad de granos y concomitante cae la proteína en los granos. ¿Cómo recuperamos la calidad del trigo? Poniendo más nitrógeno. Entonces, si vamos a ambientes muy productivos, además del nitrógeno para aumentar el rendimiento, tenemos que agregar nitrógeno en la proteína. Estudios demuestran niveles de proteína en función de los rendimientos
Y esto empieza a ser más complicado cuando el trigo rinde más de 40 quintales. Para rendimientos mayores a 40 quintales, los niveles de proteína pueden caer por debajo de los valores de comercialización. Entonces hay que agregar nitrógeno en espigazón, hoja bandera, para tratar de sostener la calidad del cultivo de trigo. O, como se presentó en el último simposio de IMNI, tenemos que poner más nitrógeno por tonelada de grano en la ecuación de balance, en vez de usar 30 kilos por tonelada de grano, tal vez empezar a calcular 35, 38, 40 kilos por tonelada de grano para sostener la calidad del trigo. ¿Qué pasa con el fósforo? Lo primero que pasa con el fósforo es que no hay más. La conclusión es que cuando vamos y analizamos la mayoría de los suelos, ¿cómo le va, amigo? Vemos que los niveles de fósforo son muy bajos en el ambiente de alta producción y en el de baja producción. Entonces, al diablo con la agricultura de precisión. Lo que hay que hacer es fertilizar fuerte cualquiera de los dos ambientes. Dos ambientes, cuando le hacemos los análisis, resulta ser que no hay efecto ambiental a la dosis de fósforo. ¿Por qué? Porque no hay. Y no solo no hay fósforo, no hay azufre, no hay zinc. Me decía Mauro Huberto, tenemos las bases desbalanceadas y descalcificadas, los suelos se están acidificando, estos están en valores de 6, pero hay muchos suelos de la zona donde ya entramos a 5, 5,7, 5,5, 4,9. Dentro de poco, en algunas lomas arenosas, va a empezar a haber fitotoxicidad por aluminio, como consecuencia del proceso de acidificación. O sea, no sería raro que haya que empezar a meterle calcio a los suelos. ¿Qué nos pasó a nosotros con este ensayo de fertilización con fósforo en trigo? El testigo nos dio 35 quintales. Es buenísimo. 35 quintales de trigo en el sur de Córdoba es un rendimiento maravilloso. Ahora, cuando le pusimos 100 kilos de microesencia al zinc, nos fuimos a 40 quintales. 5 quintales más de trigo. E independientemente de la zona de manejo. Esto es respuesta a fósforo, azufre y zinc, todo mezclado. Entonces tenemos que balancear los nutrientes. Agregar solo fósforo representó aumentar solo un 5% del rendimiento. Pero agregar fósforo, azufre y zinc representó levantar un 15% de rendimiento. La cantidad de P que puse acá es la misma que puse acá. Y fíjense cómo cambia. Cuando me encuentro en ambientes donde el fósforo disponible cambia, 20 en el bajo, 13 en la loma, empieza a aparecer respuesta diferencial al agregado de trigo. En este caso, nos da que el ambiente de alta producción, con más fósforo, demandará solo 9 kilos en la dosis óptima económica, mientras que el ambiente de baja producción, que tiene menos fósforo, demandará 17. En este caso solamente estudiando lo que es dosis de P. Ya los niveles, en este caso de zinc, son un poco mejores, aunque todavía está por debajo del nivel crítico. ¿Qué pasa con la genética? De nuevo, Cecilia y Rafael, junto con la gente de Gastaldi, han hecho un ensayo muy, muy lindo de variedades de trigo a campo. Todas variedades de trigo distintas, con un planteo tecnológico bien provisto nutricionalmente. Acá están todas las variedades evaluadas y en rendimiento hay interacción genotipo-ambiente. ¿Qué dice esto? Que en algunos cultivares en el ambiente más pobre rindieron más que en el ambiente más rico, y otros cultivares rindieron más en el ambiente más rico que en el ambiente más pobre, y otros cultivares rindieron lo mismo en los dos ambientes. Hay algunos materiales genéticos que le ganaron a los otros. Entonces, tal vez por eso no convenga cambiar genéticamente el trigo utilizado en los diferentes ambientes. Pero hay un efecto genotípico, como mostró Nahuel en el caso de maíz, también se ve en trigo, de interacción con el ambiente.
Esto les permitió a ellos agrupar a estos cultivares por distintas características, mediante análisis de clasificación, como este que está atrás, análisis clúster, de relaciones de parentesco genético, pudieron agrupar cultivares que se caracterizan por rendir muy bien en los altos ambientes, con alta proteína, baja proteína, o con buena calidad de gluten, buena calidad panadera, y cultivares que se comportan mejor en un ambiente que en otro. Este tipo de información tenemos que continuar haciéndola, porque esto es lo que luego nos podría llevar a pensar si es conveniente, más allá de que lo que las sembradoras sean capaces de hacer, cambiar espacialmente la variedad genética de trigo que estamos haciendo. Entonces, vimos ejemplos de manejo nutricional variable en trigo y de un posible aprovechamiento de manejo genético variable en trigo. Algo que no mencioné para no hacer tan larga la presentación es que se puede hacer también cosecha diferencial. Los ambientes nos podrían dar, además de distintos rendimientos, distintas calidades panaderas. El INTA Manfredi hace un tiempo desarrolló unos sensores para medir proteína en grano. Uno podría hacer algunos muestreos de cosecha, elaborar un mapa de cosecha diferencial y hacer cosecha diferencial de trigo dentro de un lote. Y poder mandar trigo para trigo corrector en algún caso o trigo para panificación directa en el otro y obtener o no ventajas económicas de la comercialización. ¿Qué estamos viendo en cultivo de soja? Bueno, análogo al cultivo de trigo, el efecto densidad por ambiente no lo vemos como muy factible, pero sí podría ser genética por ambiente o fecha de siembra por ambiente, o lo que sería más, como mostró Nahuel, interacción, fecha de siembra, genética o longitud de ciclo por ambiente. Estudio que hicimos tiempo atrás en la zona de vertientes nos dio que había interacción genotipo-ambiente, pero había claramente un genotipo que le ganaba al resto. Entonces no convenía utilizar dos genotipos distintos. Esto en siembras tempranas de soja y en siembras tardías de soja nos pasó exactamente lo mismo. Creo que es una línea que se podría seguir discutiendo, pero la deberíamos combinar con fecha de siembra. Evaluar fecha de siembra y variedad de soja entre ambientes para ver si se justifica cambiar lo que estamos haciendo a nivel intralote. También empezamos a discutir el tema de distancia entre hileras. Entonces probamos 3 distancias entre hileras con 4 variedades de soja diferentes y lo que encontramos es que no hubo interacción entre las variedades de la zona y la distancia entre hileras. Solamente hubo efectos aditivos. O sea, como que la distancia entre hileras tampoco nos impactó sobre esto, dándonos que había sojas que rendían más que la otra y que bueno, los ambientes tenían diferencias de producción, pero no había efecto de la distancia entre hileras y tal vez tengamos que combinar los estudios para discutir fecha de siembra, variedad y distancia entre hileras combinada con los ambientes. Eso hace que el estudio sea bastante complejo y que tengamos muchas franjas que discutir para ver el grado de conveniencia o no de hacer esto. Lo que sí es notorio es el efecto de la nutrición en soja. Yo estoy cansado de ver ensayos de respuesta a la aplicación de muchos nutrientes en el cultivo de soja. ¿Qué quiere decir esto? Que no es cierto que la soja no haya que fertilizarla. ¿Y por qué lo digo? Porque la mayoría de la soja no se fertiliza. Y esto tenemos que, entre todos, impulsar a cambiarlo. Yo sé que acá hay muchos productores, porque los conozco, que sí lo hacen. Pero somos conscientes que la mayoría de la región no lo hace. Y tenemos que lograr ese cambio. Si miramos 2 ensayos, uno hecho en Gijena y otro en Chaján, por zonas de manejo, ¿qué vemos con el nivel de fósforo del suelo? Que es bajo. ¿Qué esperaríamos ahí? ¿Que haya o que no haya respuesta? Que haya. ¿Importa si el campo es propio o alquilado? No. La soja va a responder al agregado de fósforo, sea mi tierra o sea la de otro. Y mi respuesta puede ser rentable a mi siembra. Entonces, porque estoy alquilando un campo para hacer soja, no es cierto que no lo tengo que aplicar con fertilizantes. Entonces, fíjense, niveles de rendimiento de
agregar 100 kilos de MAP contra el testigo. Respuesta, incremento de producción. ¿Importa acá la agricultura de precisión? No. ¿Por qué? Porque todo está pobre. Todo está bajo. ¿Qué pasa cuando empiezo a tener un poco más de diferencia entre ambientes? Y ya se me empieza a diferenciar la respuesta. Entonces, si yo voy y muestreo, y hago un buen muestreo, tengo bien zonificados los ambientes y los muestreo para ver cuánto fósforo tengo, y ese fósforo cambia y se arrima a valores mayores que otro, empezamos a tener conveniencia de hacer dosis variable de fósforo. Fíjese qué pasa cuando comparamos otros nutrientes como zinc y boro. Ojo con boro, que hasta hace poco no nos estaba mostrando deficiencia y ahora casi todas las muestras muestran deficiencia de boro. Con zinc no hace falta que se los explique, ya lo saben. Miremos acá, 24 partes por millón de fósforo. Testigo, 60 kilos de super simple, 120 de SZ. Rendimiento de soja, 51 quintales, 51 quintales, 53 quintales. Las 3 A, sin diferencia estadística. No hubo respuesta. Bueno, habrá que encontrar el nivel crítico. ¿Dónde está el nivel crítico? En el año 2006-2007 lo publicamos, para soja. ¿Cuánto me dio el nivel crítico de fósforo en soja? A mí, 18 partes por millón. 18 partes por millón. Si lo hacemos económico, depende de la relación de precio, va cayendo. ¿Hasta cuándo? Y hasta 14. Entonces, bueno, ojo con eso. ¿Qué pasa con este ensayo? Miren este ensayo. 20 partes por millón, 24 partes por millón. ¿Qué hubieran esperado con 20 partes por millón? No va a haber respuesta. Ajá. Pero ojo, 7 de azufre, 0,75 de zinc. Testigo, 2.000 kilos. Fósforo, 2.100. Fósforo más azufre, 2.300. Fósforo más azufre y zinc, 2.400. Ah, pero este no es que está... O sea, acá hay respuestas a fósforo, Acá hay respuesta a fósforo. Pero no solo a fósforo, a la interacción con el azufre y con el zinc. Entonces la fertilización balanceada hoy es mucho más importante que el nivel crítico del suelo de un nutriente. ¿Se entiende el concepto? No, gracias a Dios. ¿Sabe qué? La ley del mínimo, para mí, hay que matarla. Claro, pero la interacción entre los nutrientes lo afecta más. Y claro, pero yo hoy en día, dando clases, estoy diciendo que eso para mí no corre más. Porque además, después lo vamos a discutir en maíz, pero ¿cuándo uno espera respuesta a los micros? ¿O cuándo nos enseñaron a través de la ley del mínimo que íbamos a tener respuesta a los micros? Cuando teníamos satisfecha el agua, satisfecho el fósforo, el nitrógeno, el azufre. O sea, cuando el maíz rendía 14.000 kilos. Bien, eso no es cierto. Miren los niveles de rendimiento, Esto es soja. Y sin embargo tenemos respuesta a la interacción entre los nutrientes. Ojo cuando no consideramos los otros nutrientes. Entonces tenemos que hacer por ambientes análisis de suelo de todos los nutrientes y entender la dinámica entre ellos. Ojo con fósforo porque antagoniza a este. Miren qué pasa con el boro. Acá no lo evaluamos, pero ya está por debajo del umbral crítico. Esto quiere decir que habría respuesta al boro. Ensayos de larga duración. Estamos haciendo en la rotación maíz-soja ensayos de larga duración conjuntamente con una red de fertilizar y como lo hacemos a escala de agricultura de precisión, lo hacemos por ambiente, de alta y baja producción. ¿Qué nos dio de fósforo? ¿Qué nos dio de azufre? Esto a la cosecha o a la siembra de la soja, a la presiembra de la soja de este año. ¿Qué nos dio de zinc? ¿Qué nos dio de boro? Ni hablar de vuelta, las bases. Estos valores, estos son todos bajos. Cuando uno hace esto más esto dividido esto, 4 más 1, 5, dividido 1 da 5. O dará 6. ¿Saben cuánto tiene que dar? 15. ¿Qué quiere decir eso? Que falta calcio. Si falta calcio, porque está descalcificado el suelo, miren los pH. ¿Ven que está descalcificado el suelo, no?
Fíjense cuánto nos dicen los análisis de suelo. ¿Eh? Y cuántas veces lo hacemos y cuántas veces no lo hacemos. Entonces, si nos falta calcio, empezar a pensar en otros nutrientes empieza a ser un problema. Porque hay que ir a resolver los problemas macro primero. Pero es un tema que no lo he abordado yo todavía. Y aquellos que están sentados allá, que trabajan conmigo, me deben mirar con bronca si me quiero meter a trabajar en esto. Pero vamos a tener que hacerlo, ¿eh? Estamos a la vuelta de la esquina para tener que empezar a meter calcio en los suelos. Bueno, bajo en fósforo, bajo en azufre, bajo en zinc, bajo en bono. Tratamientos realizados al maíz en la campaña anterior. ¿Qué nos dio en soja? Miren qué lindo esto. Esto es testigo. Este fósforo, fósforo azufre, fósforo en baja dosis, fósforo en más alta dosis, fósforo en alta dosis, y este, cuando le metimos zinc. Fósforo en alta dosis, azufre y zinc. Miren los niveles de rendimiento. Esto fue esta campaña. Esta es la estancia La Coca, que está ahí cerquita de Río Cuarto. Vamos a ver la eficiencia del uso del fósforo. Eficiencia en el uso del fósforo. Si pongo fósforo en dosis productor, esta fue la eficiencia de uso. Agrego más fósforo, esta fue la eficiencia de uso. Le pongo zinc a esa dosis más alta de fósforo. Perdón, azufre, gracias Alejo. Ya estoy viejo. Le pongo azufre. ¿Y esto cuando le pongo zinc? ¿Se dan cuenta? Tenemos que cambiar el chip que está acá. Hay que trabajar todos los nutrientes a la vez. ¿Y cuándo nos va a faltar fósforo, azufre y zinc? Y en todos los lotes del sur de Córdoba. ¿Podrá haber alguno que no? Sí. Pero si tenés mucho fósforo, porque estás de acá al sur, seguramente te faltan estos otros dos. Entonces habrá que puntualizar el manejo de esos otros dos. Fíjense, acá tenemos alta producción, producción media y baja producción. Estamos zonificados, lo hacemos, los ensayos son de 1000 metros de largo, los mapeamos con el monitor de rendimiento. ¿Pero qué nos está dando esto? Que independientemente de la agricultura de precisión, o todavía previamente la agricultura de precisión, tenemos mucho camino para mejorar nutricionalmente el cultivo de soja. ¿Qué estamos mirando que podríamos utilizar en el cultivo de maní? Maní es bravo frente a estos manejos. Es muy estable nutricionalmente y muy estable en muchas otras características. Pero el concepto de la percepción remota, el mirar sobre todo la secuencia de imágenes o la evolución de un índice espectral como el índice de verdor, permite entender cómo crece ese cultivo. Si esto, obviamente, si lo vemos esto en un círculo, ¿qué quiere decir? Está bajo riego. Además esto es maíz. Maíz bajo riego, ¿qué nos va a mostrar? Una perfección. Esta es la curvita clásica, esta es la tasa de crecimiento del cultivo. Esa es la curva de Kc, de agua, la demanda de agua del cultivo. Esa es la evolución del índice verde. Son iguales, las tres. De hecho, lo borré. Ahí abajo estaban planteadas esas ecuaciones. Si esto empieza a caerse, es porque empieza a haber problemas. Y eso puede caerse espacialmente. Entonces, más importante que la foto de un día mirando el índice verde es la evolución temporal de la imagen espectral. Es probable que hoy alguna de las plataformas de las que hablaron lo haya mostrado. Si no me equivoco, creo que Auraban lo muestra en su plataforma, la evolución del índice espectral. Y eso es importante porque eso nos permite ver qué le pasa al cultivo. Entonces podemos ver, como hicieron los chicos, en un maní, en noviembre, en enero, ¿ven? Ahí está el cambio dentro de un lote de la evolución. Miren qué está pasando acá y qué está pasando acá. El 15 de enero es probable que este maní, muy probable, esté mucho más lindo que aquel. Y como dirían los profes de oleaginoso, si en ese momento yo voy, lo arranco y lo doy vuelta, voy a ver las cajas que probablemente sean las mejores cajas de la planta. Entonces habría que pensar si esto no me permitiría identificar sitios y territorializar sitios para inferir rendimiento o calidad. Y eso para las empresas maniceras es fundamental.
porque es en ese mes donde hacen los contratos de venta. Evolucionando más adelante, como se ve, fíjense cómo se mantiene esa diferencia y ya prácticamente previo arrancado, cómo se sigue manteniendo esa diferencia. Entonces es muy útil, tal vez, empezar a validar esta información para poder inferir rendimiento, calidad y posiblemente, con otro nivel de detalle, algunos otros problemas, como pueden ser los sanitarios del cultivo. ¿Qué haríamos en cultivo de maíz? Bueno, este es el cultivo que por excelencia es más sensible a la calidad del ambiente, por lo tanto va a ser el más sensible al manejo. Pero ¿qué dijimos hace un rato? Nahuel se hizo una presentación extensa, lo felicito, muy buena compañero, sobre densidad, híbrido y nutrición. Pero antes que eso, a mí me gusta volver a primer día de clase en la producción de cereales y empezar a decir la decisión de manejo por excelencia más importante de un cultivo es la fecha de siembra. Y la fecha de siembra tenemos que aprovecharnos de la variabilidad ambiental para hacer fecha de siembra variable. Es la decisión más fácil de tomar. Y una cosa que quiero dejar bien en claro, no es cierto que el maíz hay que sembrarlo en diciembre. Quien dijo eso está equivocado, a menos que esté en Buena Esperanza o tal vez Villa Valeria. Pero todo el resto del departamento de Río Cuarto, el maíz hay que sembrarlo ¿cuándo? Cuando tenga lluvia en floración. Cuando vaya a tener lluvia en floración, yo tengo que decidir la fecha de siembra. ¿Qué decía en la campaña pasada de cómo iba a ser el año? Tengo acá un reporte dado por La Voz del Interior, que no lo puse, que el 21 de septiembre de 2017 dice, nos espera un febrero tórrido y seco. Vamos de vuelta. El 21 de septiembre, en la Bolsa de Cereales de Córdoba, dijeron, nos espera un febrero tórrido y seco. Vamos adelante con el maíz tardío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si yo voy a un lote y digo, el bajo lo tengo muy bien cargado de humedad? Es más, en algún lugar del bajo me pellizca un resto de napa. ¿Lo voy a poner esta tarde? No, vamos a sembrarlo temprano. Y acá lo arriesgamos, lo sembramos tarde. Bueno, ¿qué pasó? Esa foto ahora vista desde el satélite. Esto sería la evolución, quiero ver en febrero, esto es lo que se ve, este es el maíz temprano y la lomita con el maíz tardío. Entonces febrero está más verde que esto. Cuando vemos lo que pasa ahí, lo que tenemos es la evolución del índice espectral. Ahí están cómo se desfasaron el crecimiento de los dos. ¿Y después qué pasó? Y que en el bajo ya lo cosechamos 11.000 kilos de maíz y en la loma sacamos 6.000 kilos de maíz. ¿Qué hubiera ocurrido si sembrábamos todo el maíz tarde? No hubiéramos tenido todos 11.000 kilos de maíz. ¿Cuánto impacta esto en el margen bruto del lote? Estimaciones que hemos hecho con Cecilia y Rafael hablan del rango de cientos de dólares por hectárea. 150, 230, 320. El margen bruto por cambiar la fecha de siembra puede impactarse en más de $100 por hectárea. Y no fue muy tecnológica la decisión de dónde empezaba la loma y dónde empezaba el bajo. Pero esta decisión no la estamos usando y tenemos que empezar a incorporarla de manera drástica en la mayoría de nuestros lotes. Tema densidad. Esta diapo es viejísima. Tema densidad, como mostró muy bien Nahuel, a medida que el ambiente va mejorando, la densidad óptima va aumentando. Y obviamente eso es híbrido dependiente, sí señor. Esto se vislumbra mucho más en los años húmedos que en los años secos que en los años húmedos. Trabajos que hicieron Cecilia y Rafael en el campo de La Petacha, allá en Adelia, ¿no? Plaza Sequi. Muestra esto mismo, ¿no? Fíjense cómo la densidad óptima económica va aumentando, la agronómica también, va aumentando conforme pasamos de un ambiente dentro del lote menos productivo a un ambiente más productivo. Y si miramos, esas líneas esas relaciones suelen ser lineales.
para el rango de niveles de producción en los que nos movemos habitualmente, esta relación es lineal. Cuando Monsanto agarra los 16.000 ensayos y va desde Salta hasta Tandil, dijiste, hasta Tandil, y capaz que eso ya no sea una línea, se empieza a hacer una curva ahí. Pero para los rangos de nuestra zona es toda una línea. Entonces uno puede decir, bueno, justificamos cambiar la densidad, justificamos cambiar la densidad, esto es un mapa, hay que empezarlo a hacer siempre, mapas de márgenes brutos. Con el rendimiento y los costos, hagamos mapas de márgenes brutos. Se van a alarmar cuando vean que muchas veces dentro de los lotes y sistemáticamente todos los años, los márgenes son negativos. Ahí habría que empezar a pensar que tal vez no convenga hacer agricultura ahí. Convenga hacer otra cosa. Comparando márgenes de margen bruto y comparando el retorno a la densidad, podemos ver incrementos de hacer densidad variable del rango de $30 por hectárea. Fíjense cómo se cayó de cientos de dólares por hectárea hacer fecha de siembra variable a decenas de dólares por hectárea hacer densidad variable. ¿Conviene hacerlo? Sí, claro que conviene. Ahora, no es el mismo impacto de rentabilidad, es mucho más impactante la fecha de siembra. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Bueno, todos sabemos que nuestros lotes, que son con relieve, generan diferentes disponibilidades hídricas. De ahí, esta diapo ya es más vieja que yo, el índice de topografía, que también lo mencionó Nahuel, guarda una buena relación con la oferta hídrica que puede tener el cultivo. Y eso es muy interesante, muchos ya lo escucharon, correlacionarlo con la respuesta al nitrógeno. Y armar funciones de producción espacialmente variables dependientes del pronóstico climático. Entonces, si estamos en un pronóstico que vamos hacia un niño, podríamos utilizar esta función de optimización económica de nitrógeno. Si vamos a una niña esta y si vamos a un niño neutro esto. Esto está hecho para siembras de maíces tempranos. El maíz tardío no está en esta ecuación. Y debe tener seguramente una función distinta. Esto ya lo hicimos en el 2013. Y luego esto permite que a través de mapas de índice de topografía variable, hacer mapas de recomendación variable en un año húmedo, con el pronóstico ENSO que se va a dar el mes que viene. El pronóstico ENSO niño-niña de agosto tiene una bastante buena relación con las condiciones hídricas de primavera y diciembre. Vamos de vuelta. Si me dicen viene un niño, lo que me sirve para el que vive en el sur de Córdoba es que vamos a una primavera húmeda y un diciembre húmedo. ¿Qué va a pasar en enero y febrero? No tengo idea. No depende del niño o no depende del ENSO, porque somos un país insular. Tenemos la influencia del océano Atlántico y existe lo que se llama el anticiclón de Malvinas en el Atlántico Sur, que nos mete humedad en la región pampeana, sobre todo en enero y febrero, y también la corriente de Brasil, el aire, la temperatura de Río de Janeiro guarda relación con la humedad de la región pampeana. Entonces, el Atlántico tiene una muy fuerte incidencia entre lo que pasa en enero y febrero. Por eso que nos confundimos muchas veces con el clima. Ahora, si me dicen que viene un niño, sé que diciembre va a ser húmedo. Entonces, de primera, tendría que sembrar más temprano. Si me dicen que viene una niña, lo que me están diciendo es que diciembre va a ser seco. Y ojo si me voy para el lado de San Luis, porque cambia. Es probable, no está demostrado, que la niña en San Luis sea la húmeda, no el niño. Porque ahí empieza a entrar una corriente que baja desde el norte argentino. El año pasado Salta se inundó, ¿se acuerdan? Porque para ellos la niña es la húmeda, mientras que para nosotros la niña es la seca. Por eso que hay que empezar a entender cómo funciona esto y validarlo localmente. Bien, seguimos. Este modelo lo seguimos evaluando con nuevos datos y lo hemos validado. Esto lo publicamos este año en el Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión que se hizo en Chile. Aquí está la dosis a cosecha como la dosis óptima y esta fue la dosis predicha
por este modelo. Obviamente, este modelo, intensamente variable, continuo en su variabilidad, fue mejor que el modelo por zona de manejo. Aunque el modelo por zona de manejo fue mejor que el modelo uniforme. En términos de la eficiencia agronómica del nitrógeno. Obviamente, la diferencia entre la relación de precios y la eficiencia agronómica es la rentabilidad de la fertilización. Bien, ahora, como mostró Nahuel, el N interacciona con la densidad. Todo lo que dije recién es para una densidad estándar. Y lo que vamos a empezar a decir ahora es, ¿qué pasa con la densidad? Entonces, ya llevamos varios años donde evaluamos N creciente y densidad creciente. Estos son los ensayos que le llamamos N por D. Luis colabora con nosotros haciendo ensayos. Guillermo Rivetti también colabora haciendo ensayos. La chacra de Pose, de Justiniano Pose, de Apresid, también hace ensayos. Y otros productores. Aquí, bueno, vos creo que también hiciste. Y Chifani también hizo ensayos con nosotros. O sea, gracias al aporte de muchos, estamos armando una red de ensayos de N por D, de la cual hoy, la verdad, estamos muy, muy contentos por la colaboración y por los resultados que hemos obtenido. Fíjense qué pasa, si yo no fertilizo el maíz y le voy poniendo cada vez más planta, ¿qué le pasa a esto? Un dato que no lo dije, ¿no? Los maíces se ven agachados, ¿eh? El lote de maíz se revisa con la rodilla en el piso, no parado en la caja de la chata mirando así, oteando. ¿Qué vemos cuando estamos parados en el techo de la chata así? ¡Ah, que está bueno el maíz! No vimos nada. Si nos metemos acá abajo y vemos que perdimos la hoja, estamos al horno. Esto está comprando todos los boletos para caerse. ¿Por qué? Porque está removilizando. El maíz tiene que llegar verde, completamente verde a madurez fisiológica. Bueno, le metemos 180 kilos de N, 180 kilos de N, Esto es de Pose, me lo mandó Alejo Ruiz. Pocas plantas, le vamos a... Mire con 180 kilos de N si le ponemos 140.000 plantas. Percha se hace. Ojo vos allá que también tenés que ir a altos rendimientos. Hay que manejar muy bien este nutriente. Un dato fundamental, miren esto. Acá que están, esta no es la capital nacional del yuyo colorado, o por ahí, o por lo menos fueron los padres, lo enseñaron a manejar a todo el resto. Amaranto con 50.000 plantas de maíz. Amaranto con 100.000 plantas de maíz. La principal estrategia de manejo de la maleza es meterle planta, si hay agua. Pata de gallina con 50.000 plantas. Pata de gallina con 100.000 plantas. Entonces, si tenemos agua, tenemos que empezar a manejarla eficientemente con una densidad apropiada. ¿Qué nos da a nosotros estos ensayos de N por D? Acá están los primeros 4. Esta es la curva clásica, que la mostramos un montón de veces. Respuesta del rendimiento a la densidad. Y esto es respuesta a nitrógeno. El óptimo, ¿qué le pasa al óptimo? A medida que mejoramos el N, se desplaza a densidades mejores, con el mismo ambiente. Interacción N por D significativa, N por D significativa, 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 significativa. No sé, ya se torna aburrido esto. Ceci ahora está evaluando esto por zona de manejo. ¿Y qué nos dio Ceci? Significativa también por zona de manejo. ¿Cómo nos daría con el híbrido, Nahuel? Significativo. El problema es complejo. Hay que abordarlo desde múltiples lugares. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La producción individual por planta se relaciona con la tasa de crecimiento del periodo crítico de manera lineal en cualquier cultivo, excepto... Oh, me faltó la línea. Oh, bueno, acaba una línea así. Excepto en el cultivo de maíz, que tiene esta forma. Cecilia encontró en su tesis de maestría que hay una tasa de crecimiento que se relaciona con
la planta produciendo granos a la densidad óptima agronómica. Y que independientemente de cuál sea la densidad óptima agronómica, la producción individual se mantiene bastante constante. Entonces, si mi ambiente empeora, cada planta va a tender a caer su producción. La vuelvo a colocar en el rango del óptimo quitando plantas. Si mi ambiente mejora, cada planta tiende a producir más que el rango óptimo, pero incrementalmente cada vez menos por planta. Entonces vuelvo al óptimo agregando plantas. Entonces, si uno agarra una lista de híbridos importantes, hace ensayos de densidad para cada híbrido, empieza a sacar la densidad óptima agronómica en distintos ensayos, la divide por la cantidad de plantas, saca la producción individual en el rango del óptimo, que se encuentra generalmente entre 500 y 600 granos por planta, para la mayoría de los híbridos que estamos viendo. Alguno podrá tener un poco más y alguno podrá tener un poco menos. El grueso anda por ahí. Y eso interacciona con el peso de los granos. Y existe grados de compensación entre número y peso, que también son híbridos dependientes. Entonces uno puede establecer niveles de productividad media por planta en el rango de la densidad óptima. Interpretemos esto. Obviamente que si yo le saco planta va a producir más por planta, pero eso no va a estar dentro del rango del óptimo, ¿sí? En el rango del óptimo, cada híbrido tiene, obviamente, una productividad más o menos un desvío, ¿sí? Que es lo que estuvimos mirando nosotros. Entonces, ¿cómo podemos estimar nuestra densidad óptima por zona de manejo? En general, los rangos andan por acá. Podemos asumir que un híbrido XX tiene un nivel de producción por planta en el rango del óptimo de 150 gramos. Dicho eso, la cuenta es una cuenta carnicero. En función del rendimiento a obtener, definido por mi calidad del ambiente, definido por mi interacción año-sitio, y esta es la discusión que hace falta que un agrónomo dé, y este es el difícil. Monsanto le mete 35 capas más 3 escenarios climáticos. ¿Y cuál es el escenario climático que se va a dar, Nahuel? También vamos con la moneda. Bueno, pero acá está el problema, ¿eh? El problema está en definir este número. Una vez definido este número, si siempre la producción individual en el rango del óptimo es de 150 gramos, la densidad es fácil de resolver. ¿Cuál es la densidad recomendable? Esto no invalida lo que dijo Nahuel, pero lo que dijo Nahuel es solo válido para los híbridos de Monsanto. Pero en el mercado hay un montón de híbridos más. Tal vez las empresas no debieran decir este número. Cada híbrido, ¿cuál es el nivel productivo que tiene en el rango de su densidad óptima? Los chicos compararon en 4 zonas de manejo lo que recomendaban, asumiendo 148 gramos por planta, y lo que obtuvieron haciendo un ensayo de densidad entre las 4 zonas de manejo, que en promedio les dio 127 gramos por planta. Está dentro del rango ese más menos que dijimos. Y fíjense qué pasó con la producción. 332 kilos menos, 583 kilos menos, 383, 278. En promedio, 400 kilos de maíz por hectárea menos al asumir una producción individual mayor. Pero, dicho de otro modo, para un rendimiento de promedio 10.000 kilos, tuvieron un error de 400 kilos por hectárea. Es una muy buena aproximación para una decisión tan compleja como la densidad de siembra. ¿Está? Obviamente que lo estamos validando y estudiando y esto no está terminado, pero sí nos animamos a que lo prueben. La recomendación de esto, ¿qué es? Pruébenlo. Pruébenlo y traten de ir ajustándolo. Ahora bien, si decido poner 30.000 plantas y no le agrego nitrógeno, y me encantó lo que dijo Nahuel, para mí, gracias que somos dos ya diciéndolo, el nitrógeno en el maíz solo se aplica de B6 en adelante. Nunca se fertiliza con nitrógeno en la siembra, al menos en el sur de Córdoba. ¿Por qué?
porque hay múltiples causas que justifican que eso está mal. Que se lava, que no sé cuánto poner, que no hay ningún modelo que ajuste nada con nada. ¿Está? Entonces, en realidad, el nitrógeno lo tenemos que poner siempre en 6 hojas, u 8 hojas, o 10 hojas, o 12 hojas. Hoy en día hay tecnología para hacer varias cosas. Entonces, en 6 hojas, voy a ver cuántos nitratos hay en el suelo, lo paso a gramos y me dice que tengo, para 3 plantas por metro cuadrado, 2,19 gramos de nitrógeno por planta. No agrego nada, me quedan 2,19 por planta y ese fue el rinde. Esto es real, cosechado de uno de nuestros ensayos de N por D. Ahora, si pongo 120.000 plantas y agrego 400 kilos de N, por planta, ese suelo le quedó esto por planta, lo que tiene el suelo, pero le agregué por planta esto, en total le di esto y coseché esto. Entonces fíjense cómo este juego de nitrógeno por planta empieza a cobrar importancia en el diagnóstico. La pregunta es, ¿habrá un nivel de nitrógeno por planta óptimo? Si yo le doy menos nitrógeno por planta entre lo que tiene el suelo más lo que fertilizo, caerá la producción por debajo del óptimo. Si le doy más, ¿se justificará? Bueno, lo estamos estudiando y lo que vemos es que para la densidad óptima, repito, para la densidad óptima, parece ser que es necesario contar entre lo que tiene el suelo más el fertilizante con 2,3 gramos de nitrógeno por planta. Hay una dispersión notoria todavía, ¿ven? Vamos de valores de 1,5 a 3,5. Y eso puede ser que lo puliésemos, incorporando otras variables. Pero estamos estudiándolo. Es probable que la densidad óptima juegue en esta dispersión. En ambientes de densidad óptima muy baja, es probable que nos vayamos a los valores más altos, y en los ambientes de densidad óptima más alta, es probable que nos vayamos a los valores más bajos. Pero posiblemente discutíamos ayer con mi compañera Cecilia, que sea un lindo tema de tesis doctoral. Nahuel, ahí tenemos un tema para discutir acá. Pero este 2,3 gramos de nitrógeno por planta parece ser la oferta nutricional óptima que debería tener una planta que está en el rango de la densidad óptima de siembra. ¿Se entiende? Ese es el concepto. En ese contexto, en mi ambiente de baja productividad, para un año lindo, puedo operar 7.000 kilos de maíz que me darían a una producción individual de 150 gramos por planta, una necesidad de poner 47.000 plantas, que si miro en B6, esa loma puede ofrecerme 6,4 gramos de nitrógeno por planta, por metro cuadrado, pero lo que yo necesito es 2,3 por 4,67, 10. 10 menos 6 me da 4. Esta debería ser lo que tengo que agregar como fertilizante. En un ambiente de 12.000 kilos, con el mismo enfoque hacemos 80.000 plantas. Como es un ambiente mejor, probablemente tiene mejor oferta de nitrógeno. En total requiero más y tengo que aplicar 87. Conclusión, mi recomendación de manejo puede ser esta, para 2 ambientes distintos. Obviamente, ¿dónde entra la interacción con el híbrido? Acá, acá y ahí. Cambiamos de híbrido, cambiamos el número. Esto está asumiendo que la respuesta a nitrógeno del híbrido es la misma. Nahuel mostró que, ojo, puede no ser la misma. Bueno, habrá que sensibilizarlo por híbrido luego. Esto sería un ejemplo de manejo variable de la densidad y el nitrógeno. Tengo mis ambientes, dentro de mis ambientes defino mis niveles de producción, con eso defino mi densidad, lo siembro, le pongo un arrancador, le pongo que no le falte fósforo, azufre, zinc, calcio, magnesio, todos los otros nutrientes, porque si no esto no cuenta, y luego en 6 hojas a partir de los niveles de nitrato por ambiente defino que cada planta cuente con 2,3 gramos de N.
y esa sería posiblemente la dosis a utilizar. ¿Esto qué validez tiene? Bueno, miren, este es un ensayo que hizo Guillermo Rivetti este año. Esta es la interacción N por D de ese ensayo, y esto es lo que da como óptimo. Tendría que haber usado 100.000 semillas con 300 kilos de N. Con eso hubiera obtenido 13.600 kilos de maíz. ¿Qué usaron? 70.000 semillas con 100 kilos de N. Acá hay efecto napa abajo. Con eso obtuvieron 11.000 kilos de maíz. Esto me da un retorno a la combinación de estos dos insumos, de esto contra esto. Quiere decir que ajustar de manera simultánea la densidad y el nitrógeno al óptimo le dio una ganancia de $68 por encima de lo que hacía anteriormente. Entonces fíjense que tenemos una linda oportunidad para mejorar nuestra rentabilidad y nuestra producción detrás de combinar estos dos nutrientes. Como síntesis, ni hablar de que el maíz va a responder a zinc y va a responder a fósforo. No me quiero meter en ese lío porque es análogo a lo que pasaba en el trigo y en soja. Pero va a ser el más sensible sobre todos esos nutrientes. ¿Qué podemos hacer de manejo espacialmente variable hoy en los cultivos que manejamos? Fecha de siembra, sí o sí en maíz e interaccionando con la genética en soja. Tenemos que estudiar este tema. Densidad, obviamente, e interaccionando con la fertilización, sobre todo la nitrogenada en maíz, y sí conviene hacer fertilización variable cuando el suelo muestre que es variable en términos nutricionales en los tres cultivos. Obviamente, y hay que trabajar, va a convenir hacer manejo sanitario de plagas, malezas y enfermedades para los cultivos, pero necesitamos desarrollar los modelos que aún no tenemos. Y seguramente la calidad puede ser un tema para discutir en el caso del maní y en el caso del trigo. De paso aprovecho para invitarlos en septiembre del año 2020 al segundo Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión que vamos a organizar conjuntamente con el INTA y la Universidad de Córdoba en la ciudad de Córdoba, y que ya tiene algunas adhesiones a la realización de este evento, así que pónganlo en agenda, que no se nos superponga con el de APRESID, que en septiembre puedan participar de este congreso. Duda y pregunta, cualquier cosa lo tienen todo informado en el sitio.